Una Crónicas 11. El reino y los valientes de David. A David se convierte en rey de Israel. 1:1-3. Los ancianos declaran rey a David en Hebrón. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón. Antes de esto, solo una de las tribus de Israel reconoció a David como rey. Las otras tribus reconocieron al pretendiente rey Isboset, un hijo de Saúl. Isboset fue asesinado. 2 Samuel 4. Así que ahora las tribus se volvieron hacia David. Y es significativo que el cronista no haga referencia a los 7 años en los que David reinó sobre Judá. Comienza con la coronación en Hebrón, cuando todo Israel reconoció su reinado. Morgan. 2. Esta fue en realidad la tercera unción de David. La primera fue ante su familia y Samuel cuando David era muy joven, 1 Samuel 16, 1-13. La segunda fue una unción y reconocimiento por parte de la tribu de Judá después de la muerte de Saúl, 2 Samuel 2:4. Esta tercera unción fue después de la derrota de Isboset, un hijo de Saúl que reclamó el derecho al trono. 3. Es triste que las tribus solo se volvieran a David cuando se les quitó su elección anterior, Isboset, un hijo de Saúl. Siguiendo el mismo principio, es triste cuando los cristianos solo reconocen realmente a Jesús como rey cuando otras opciones se desmoronan. Debemos elegir a Jesús directamente, no solo cuando fallan otras opciones. B. He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. Los ancianos de Israel recibieron el liderazgo de David porque él mismo era un israelita. Esto era significativo porque durante un periodo de tiempo David vivió como filisteo entre los filisteos. Los ancianos de Israel dejaron eso atrás y abrazaron a David como uno de los suyos. C. Tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. Los ancianos de Israel recibieron el liderazgo de David porque él ya había mostrado su habilidad para liderar. De Jehová tu Dios te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Los ancianos de Israel recibieron el liderazgo de David porque era evidente que Dios lo llamó a liderar. Y estas 3 características deben marcar a cualquiera que dirija al pueblo de Dios. Un líder debe pertenecer al pueblo de Dios en herencia y corazón. Un líder debe demostrar capacidad para dirigir. Un líder debe tener un llamado evidente de Dios. 2. Los ancianos de Israel recibieron el liderazgo de David cuando vieron estas cosas en David. Cuando vemos estas mismas cosas en los líderes, también debemos recibir su liderazgo. 3. La imagen del pastor, que en la antigüedad era normalmente un empleado o dependiente, también confirma que David como rey era responsable ante Yahvé por su rebaño. Selmen. Conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Esto fue profetizado por Samuel en pasajes como 1 Samuel 13:14 y 16, 11-13. 2, 4-9. David toma el control de Jerusalén, convirtiéndola en su ciudad capital. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: No entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho: El que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab hijo de Sarbia subió el primero, y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús. Hasta este punto, Jerusalén era una pequeña ciudad cananea en el centro de Israel.
unos 400 años después de que Dios ordenó a Israel que tomara toda la tierra. Esta ciudad todavía estaba en manos de los cananeos. B. No entrarás acá. Debido a su ubicación, Jerusalén era una ciudad fácilmente defendida. Esto hizo que los jebuseos se mostraran demasiado confiados y prontos para burlarse de David y sus tropas. Mas David tomó la fortaleza de Sión. A pesar de la dificultad, David y sus hombres tomaron la ciudad. Y, en este tiempo, Joab, hijo de Sarvia, era capitán de los ejércitos de David, pero David dijo que cualquiera que condujera la carga sobre los muros de Jerusalén sería hecho jefe y capitán. Puede ser que David esperara que alguien reemplazara a Joab, pero el obstinado Joab irrumpió con éxito en Jerusalén primero y retuvo su posición. C. Y David habitó en la fortaleza. Jerusalén se convirtió en la ciudad capital del reino de David. Fue una buena elección porque no tenía asociación tribal previa y, por lo tanto, era bueno para un Israel unificado. La geografía de la ciudad facilitaba la defensa contra un ejército hostil. D. Y David iba adelantando y creciendo. David conocía la grandeza, pero de ninguna manera fue un éxito de la noche a la mañana. David fue preparado durante mucho tiempo para la grandeza que más tarde disfrutó, y llegó al lugar de la grandeza porque Jehová de los ejércitos estaba con él. Y, en el plan de Dios, casi siempre hay un precio oculto de la grandeza. A menudo, aquellos que llegan a ser grandes entre el pueblo de Dios experimentan mucho dolor y dificultad en el proceso de preparación de Dios. D. Los valientes de David. 1:10. David necesitó de estos hombres fieles para su éxito. Estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Estos son los principales de los valientes que David tuvo. Es importante entender que David no era nada sin sus valientes, y que ellos no eran nada sin él. Él era su líder, pero un líder no es nada sin seguidores, y David tenía a los valientes para seguirlo. Estos hombres no necesariamente empezaron como valientes, muchos fueron los angustiados, endeudados y descontentos que siguieron a David en la cueva de Adulam. 1 de Samuel 22, 1-2. 2:11-14, 2 de los valientes de David. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Jasobeam, hijo de Acmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, ahoita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamim, estando allí juntos en batalla los filisteos. Y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. A Jasobeam, hijo de Acmoni, caudillo de los 30. Este hombre también se menciona en 2 Samuel 23:8, que registra un nombre ligeramente diferente para él y registra que mató a 800 en lugar de los 300 mencionados aquí en 1 de Crónicas. La diferencia probablemente se debe a un error del escriba al copiar. Y el hecho de que Jasobeam era un caudillo de los 30, muestra que era un líder entre los líderes. Esto significa que incluso los líderes necesitan líderes. Además, solo se contó su victoria, lo que demuestra que los números son importantes, pero no son la única medida. B. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, ahoita. Este hombre lideró una batalla singular contra un enemigo mucho más numeroso, tanto que su mano quedó pegada a su espada. 2 Samuel 23:10. 3:15-19, los valientes de David y la misión del agua de Belén. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces, y dijo: quien me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta. Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones,
que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. A la cueva de Adulam. David pasó un tiempo en esta cueva cuando los que se convertirían en sus valientes llegaron por primera vez a él. En 1 Samuel 22, 1, 2. Este pasaje describe algo que sucedió durante ese tiempo o en un tiempo posterior de la batalla contra los filisteos cuando David regresó a la cueva de Adulam. B. Había entonces guarnición de los filisteos en Belén. Esto muestra cuán extensamente los filisteos habían invadido Israel en los días de Saúl. C. David deseó entonces, y dijo, escondido en la cueva de Adulam. David recordó con nostalgia el sabor del agua de la aldea de su niñez. Probablemente la anheló aún más porque parecía que no podía tenerla. Y podemos quedar atrapados en la trampa de estos anhelos nostálgicos. A veces, anhelos como el suyo se apoderan de nosotros. Deseamos volver a beber las aguas de la relativa inocencia, de la confianza y el gozo de un niño, volver a beber de las fuentes del amor humano, para tener el arrebatamiento brillante y fresco en Dios, la naturaleza y el hogar. Pero es un error mirar atrás. Aquí y ahora, dentro de nosotros, Jesús espera para abrir el pozo de agua viva que brota para vida eterna, de la cual si bebemos nunca tendremos sed. Meyer. 2. En cambio, deberíamos mirar al Señor ahora mismo con confianza para el futuro en lugar de soñar con el pasado. Mejor es la pureza que la inocencia. La bienaventuranza que proviene del sufrimiento es más rica que la alegría de la niñez. La paz del corazón es más que la paz de las circunstancias. Meyer. D. Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos, en respuesta al anhelo de David que no fue una orden, ni siquiera una petición, solo un anhelo vocalizado. 3 de los valientes de David decidieron darle lo que él anhelaba. Tuvieron que atravesar el campamento de los filisteos para hacerlo y llevar el agua hasta la cueva de Adulam. Fue una misión peligrosa y difícil, pero el coraje y la perseverancia de los valientes hicieron que sucediera. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. David se sintió tan honrado por el sacrificio de estos 3 valientes que sintió que el agua era demasiado buena para él y digna de ser derramada en sacrificio al Señor. Creía que el gran sacrificio de estos hombres solo podía ser honrado dando el agua al Señor. Y el propósito de que David derrame el agua preciada de Belén en el suelo es triple. Destaca un gran acto de valentía israelita, exalta la capacidad de David para inspirar una lealtad extraordinaria y fue reconocido como un acto de adoración. Selmen. 4. 20 a 25. Otros logros de los valientes de David. Y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó renombre con los 3. Fue el más ilustre de los 30, y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Capseel, de grandes hechos. Él venció a los 2 leones de Moab, también descendió y mató a un león en medio de un foso, en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue nombrado con los 3 valientes. Y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal. Abisai, hermano de Joab. Este líder entre los valientes de David fue famoso por su batalla contra 300 hombres. Su liderazgo también se registra en pasajes como 1 de Samuel 26, 6-9, 2 de Samuel 3, 32 de Samuel 10, 10-14. B. Benaía, hijo de Joiada. Este líder entre los valientes de David fue famoso por sus batallas contra hombres. Los 2 leones de Moab, a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y contra bestias. Un león en medio de un foso, en tiempo de nieve. 5. 26 a 47. La lista de honor de los valientes de David. Y los valientes de los ejércitos: Asael, hermano de Joab, Elhanan, hijo de Dodo de Belén, Samot arodita, él es pelonita, Ira, hijo de Iques tecoita, Abiezer anatotita, Sibecayus atita, Ilayaoita, Maraine tofatita,
Gelad hijo de Baana netofatita, Itai hijo de Ribai, de Gabaa de los hijos de Benjamín, Benaía piratonita, Urai del río Giaes, Abil arbatita, Asmavet barumita, Eliaba salbonita, los hijos de Asem gisonita, Jonatán hijo de Saje ararita, Ahíam hijo de Sacar ararita, Elifal hijo de Ur, Jege mequeratita, Ahías pelonita, Eslo carmelita, Naara hijo de Sbai, Joel hermano de Natán, Mibar hijo de Agrai, Seleca monita, Naara y berotita, escudero de Joab hijo de Sarbia, Ira y Trita, Gareb y Trita, Urías eteo, Sabad hijo de Alai, Adina hijo de Sisa rubenita, príncipe de los rubenitas, y con el 30, Anán hijo de Maaca, Josafat mitnita, Usías astarotita, Samá y Yijaíel hijos de Otam aroerita. Gediael hijo de Simri, y Joa su hermano, Tisita, Eliel Mavita, Jerebai y Josabía hijos de El Naam, Itma Moabita, Eliel, Obed, y Jaciel Mesobaita. Y los valientes de los ejércitos. Estos hombres notables fueron el fundamento de la grandeza del reinado de David. No vinieron a David como grandes hombres. Pero Dios usó el liderazgo de David para transformar a esos hombres que conocieron a David en la cueva de Adulam, hombres que estaban afligidos, endeudados y en amargura de espíritu. 1 de Samuel 22, 1-2. Y, más que todas sus victorias contra enemigos externos, la influencia de su vida y carácter en los hombres más cercanos a él dan testimonio de su grandeza esencial. Morgan. B. Asael hermano de Joab. Como se registra en 2 Samuel 2, 18-23, Asael fue trágicamente asesinado en batalla por Abner, quien era el comandante de los ejércitos de Is-Boset. Este era el hijo de Saúl que trató de sucederlo en el trono de Israel. Urías eteo. Él es notable entre los valientes porque fue el marido de Betsabé. Cuando David se enteró de la relación de Betsabé con Urías, Eliam y Aitofel, 2 de Samuel 3:11, debió haber desechado la idea del adulterio. Y la lista de los valientes de David registrada en 2 Samuel 23 termina con la mención de Urías eteo. Esta lista agrega algunos nombres más. Pero aquí se agregan algunos otros al número, porque aunque no eran de los 30, eran hombres de gran valor y renombre entre los comandantes de David. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.